El siglo XIX fue una era de gran transformación y revolución en todo aspecto. Nos tomaría días de días hablar de todo lo sucedido. Por eso hoy, yo, Fiorella Núñez, junto a mis compañeras, elegimos explorar y presentarles la moda y su evolución en la época. En el siglo XIX, productos textiles provenían de diversas fuentes y regiones influenciadas por la industrialización y el comercio global. La producción de algodón y lana en Europa estuvo profundamente influenciada por la revolución industrial. El algodón se importaba principalmente en colonias de América y de algunos países como la India, Egipto, siendo Gran Bretaña el mayor consumidor, con fábricas en ciudades como Manchester que transformaban esta materia prima en textil. Por otro lado, la lana proviene de ovejas, la cual se tenía una tradición ya establecida en Europa, especialmente en el Reino Unido, España e Italia. La producción se concentraba en grandes explotaciones y se beneficiaba de avances tecnológicos que mejoraron la eficiencia del hilado y tejido. Sin embargo, las condiciones laborales en las fábricas eran difíciles, ya que se mantenían largas jornadas y existía mucho trabajo infantil. En conjunto, el algodón y la lana no solo impulsaron el desarrollo industrial, sino que también reflejaron los cambios económicos y sociales de esta época. La época victoriana inicia con la coronación de la reina Victoria del Reino Unido el 20 de junio de 1837. Según Matthews 2018, durante sus 60 años de reinado, la moda pasó de ser el restrictivo estilo gótico victoriano a, en el caso de las mujeres, uno que permitía mayor movimiento y, en el caso de los hombres, uno más sencillo y sobrio. Durante la década del 40, la silueta femenina consistía en una cintura pequeña marcada por un corpiño llamado corsage y acentuada por una gran falda creada con ayuda de un polizón. Los vestidos de día tenían un cuello cerrado, mientras que los de noche tenían un corte al hombro. Los hombres tenían una silueta algo similar, ya que los sacos marcaban la cintura y se abrían como faldas hasta la rodilla. La cabeza se accesoriza con un bonnet en el caso de las mujeres y un sombrero de copa alta en el caso de los hombres. La década siguiente, en el caso de la mujer, la silueta básica se exageró gracias al uso de las crinolinas para conseguir una falda más grande. Los vestidos de noche se volvieron aún más extravagantes. En el caso de los hombres, y a finales de los 50, se optó por una silueta e indumentaria más sencilla. Los 60 fueron una década importante para la moda femenina, ya que las enormes faldas comenzaron a reducirse y enfatizar la parte trasera con una variación de la crinolina llamada crinolet. Incluso el largo del vestido se redujo, alcanzando como máximo la altura del tobillo. Los bonnets fueron lentamente reemplazados por pequeños sombreros. Además, surgió la moda del tight lacing, atar el corset lo más apretado posible. Siguiendo con la década de los 70, la silueta femenina se volvió más esbelta y simple, pero los detalles de los vestidos se volvieron más elaborados. Se introdujo el corpiño cuirass, el cual se extendía hasta las caderas, y junto con la práctica de amarrar la parte baja de la falda, se formó una silueta de sirena. La moda femenina en la década del 80 es un reflejo de los nuevos roles de la mujer en la sociedad. A pesar del continuo uso del corset, hubo un énfasis en mostrar una figura natural. Se fue dejando de lado el polizón y la crinolet y se optó por usar relleno. Finalmente, la década del 90 cierra las 6 décadas de reinado de Victoria. La moda masculina dejó los sombreros de copa alta por los bombín y fue común el uso de una chaqueta y pantalones knickerbockers para ocasiones más informales. La moda femenina consistía en vestidos con faldas rectas y blusas de cuello alto con mangas farol, con sombreros pequeños como accesorio. Este fue el inicio de la simplificación de la moda que siguió en el siglo XX hasta nuestra actualidad. En el siglo XIX, la moda se convirtió en un marcador clave de identidad de género dentro de la sociedad burguesa. La moda masculina estaba mayormente caracterizada por la simplicidad y por la elegancia sutil. De acuerdo con Lee, los abrigos de levita, los trajes a medida y los chalecos en tonos sombríos querían reflejar profesionalismo y respetabilidad en la sociedad y entre los hombres. Además, estos se solían combinar con accesorios como el reloj de bolsillo y el sombrero de copa, complementando como símbolos de estatus social. Por otro lado, la moda femenina era opulenta y elaborada. Los vestidos estaban hechos de telas lujosas, tenían faldas grandes sostenidas por crinolinas y con adornos fijados. Los escotes altos y los corsets eran comunes, y estos representaban visualmente las normas de género y los ideales de feminidad de la época. Con el descubrimiento de la imprenta, la moda no se limitó solamente a pasarelas. Según Sandrini, las revistas que promovían tendencias y estilos influyeron las percepciones del gusto y la sofisticación. Y de esta manera, en el siglo XIX, la moda se convirtió en un medio para afirmar el lugar social dentro de la burguesía, tanto para hombres como para mujeres.
El siglo XIX fue un periodo crucial para la moda en Francia, donde las vestimentas no solo eran reflejos de estilo, sino también marcadores de clase y distinción social. Kovadlov 2019 menciona que antes de la Revolución Francesa, las leyes santuarias regulaban la vestimenta según la clase social. Estas leyes citaban qué colores y tejidos podían usar las distintas clases, estableciendo una conexión clara entre apariencia y rol social. La nobleza podía acceder a ciertos estilos, mientras que el pueblo trabajador tenía restricciones, lo que naturalizaba la diferencia de estatus y hacía evidente la jerarquía social. Según Cumplido 2002, la moda del siglo XIX en Valencia era accesible solo para quienes podían costear su confección y tejidos caros. Aunque se acercó a nuevas clientelas, mantuvo las distancias sociales y se convirtió en un indicador de estatus social y económico de quienes la usaban. Las clases media y la pequeña burguesía intentaron imitar la moda de las clases más altas, aunque contaban con menos recursos. Esto refleja una tendencia de quienes se sienten inferiores a copiar lo que usan los de arriba. A pesar de estos intentos de imitación, las diferencias sociales en la vestimenta no desaparecieron. De hecho, en las ciudades europeas era fácil clasificar a una mujer según su forma de vestir, lo que seguía indicando su estatus social. La influencia de Francia en la moda del siglo XIX se manifiesta en la creación de la haute couture o alta costura, la cual estableció los estándares para la creación de prendas de lujo, caracterizadas por su exclusividad y alta atención al detalle. Este movimiento comenzó durante el Segundo Imperio de Napoleón III y su esposa Eugenia, que duró entre 1852 y 1870. Esta emperatriz, según Blondie, era conocida por nunca repetir la misma prenda en público, y esta ardua tarea de constante innovación fue confiada al diseñador Charles Frederick Worth. Worth es considerado el primer gran couturier y el padre de la alta costura, puesto que fundó la Chambre syndicale de la haute couture parisienne en 1868, la cual promovía nuevas técnicas de promoción, de venta, producción y confección, como por ejemplo la liberación del corsé a finales de este siglo por Jean Paquin. Evans 2011 detalla cómo durante estas mitad del siglo XIX los diseñadores convocaban a la élite, incluyendo a la aristocracia y a los nuevos ricos, para mostrar sus colecciones en salones ambientados de manera realista. Gracias a estos pioneros se inventaron los conceptos como temporada, tipo de colección, pasarelas y modelaje, que se expandieron rápidamente a otras ciudades de Europa e incluso a América, sentando las bases de la industria de la moda en la época hasta ahora. En conclusión, la producción textil y la moda en el siglo XIX reflejaron importantes cambios industriales y sociales. La revolución industrial impulsó la fabricación de algodón y lana en Europa, optimizando procesos, pero exponiendo a los trabajadores a condiciones laborales difíciles. La producción textil y la moda, tanto masculina como femenina, se convirtió en un marcador de clase y género, especialmente en la burguesía, donde la vestimenta reflejaba lujo y estatus social. En la actualidad, la exclusividad sigue siendo central en la moda de la alta costura, como se evidencia en la controversia generada por Lu Ming, una influencer china quien denunció la falta de exclusividad de la casa Giambattista Valli al vestir a Anya Taylor-Joy con un diseño similar al suyo. Este suceso remite a las leyes suntuarias del siglo XIX, en Francia, que reservaban el lujo para la nobleza, subrayando la distinción de clases. Además, las casas de alta costura de hoy, como Valentino y Giorgio Armani Privé, mantienen prácticas para asegurar la exclusividad, un servicio que no fue ofrecido en el caso de Lu Ming. La expectativa de diferenciación que ella menciona refuerza la idea de que, tanto en el pasado como en el presente, la moda sigue siendo un instrumento clave para marcar el estatus social y el privilegio de cada persona.